Desde las elecciones del 2021, diversas instituciones públicas crearon comités de verificación de datos, también de fact-checking. Algunas fueron el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, y más recientemente había un aluvión de instituciones públicas que se han sumado a esta tendencia, ¿no? Por ejemplo, la PCM. El día de ayer, el Foco publicó un informe especial donde investigó, analizó y profundizó en la metodología que están usando estas instituciones públicas para hacer fact-checking, ¿no? El equipo de investigación estuvo a cargo de Lupe Muñoz y también lo conformó José Carlos Pérez y Ariana Yaya, que no está hoy en el panel, pero con Lupe y con José Carlos hablaremos un poco de esta investigación que me parece desde un primer punto de vista innovador. Creo que no hay ni un medio periodístico que ha investigado cómo funciona esta relación de instituciones públicas haciendo verificación de datos. Entonces, mi primera pregunta, Lupe, es ¿cómo empezó la investigación? ¿Cómo decidieron tomar esta ruta y que llegó finalmente a un reportaje que se ha publicado el día de ayer en el Foco? Sí, gracias primero por la invitación y poder compartir un poco más de la metodología de este reportaje, este informe, ¿no? Esta investigación que nace a partir de la iniciativa del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la región de CAPIR, lo que busca es poner en el foco una tendencia que ha ido en aumento en diferentes países, no solamente aquí en el Perú. Ya ha sucedido en Brasil, en México, que instituciones públicas realizan chequeos institucionales a periodistas, a medios, adversarios políticos. Y esto ha ido sucediendo también en nuestro país. Lo que tú bien has contado, que iniciaron organismos electorales para desterrar la desinformación durante el proceso electoral, ha ido virando a una tendencia de desacreditar a periodistas. Y eso era lo que nosotros queríamos poner énfasis. Claro. José Carlos, tengo entendido que ustedes primero han hecho como una especie de estado de la cuestión, ¿no? Han analizado la parte metodológica, ¿no? Si las instituciones públicas podían o no podían hacer fact-checking, y han hablado con especialistas, tengo entendido, nacionales y sobre todo internacionales, para que les haga un poco el marco teórico para iniciar la investigación. Sí, es que este fenómeno de instituciones públicas de cualquier nacionalidad haciendo fact-checking es relativamente nuevo dentro de la región. Se da en las últimas 2 décadas más o menos. Y específicamente en el Perú se ha dado a partir de la fecha del 2021, ya que esa fue la fecha en la que se realizaron las elecciones generales para la presidencia y para el Congreso. Las primeras instituciones que realizaron fact-checking son el Jurado Nacional de Elecciones y el Organismo Nacional de Procesos Electorales. Ambos son los entes que están encargados de velar porque las elecciones sean transparentes, se den correctamente, ¿no? Entonces, cuando vienen estas elecciones, empiezan a llover desde las redes sociales una serie de informaciones, muchas de ellas falsas, ¿no? Alrededor de cuestionar el proceso en sí, de atacar a algunos funcionarios dentro de la JNE, de la OMPE. Entonces, lo que pasa es que en respuesta a esta lluvia de críticas o también de información falsa, es que se crean unidades de fact-checking especializadas en procesos electorales propiamente dicho, ¿no? La JNE creó su comité propio y la OMPE por su parte también hizo lo mismo. Lo que inició como una buena intención, yo creo que de ahí, leyendo el reportaje y también por la información que tengo, se fue manchando este proceso de fact-checking, ¿no? Por ejemplo, el caso más escandaloso es el del Ministerio Público, donde ya descaradamente usaron esta herramienta del fact-checking y del llamativo sello de falso para desmentir a los periodistas, que lo que justamente decían era la verdad sobre el accionar y el comportamiento delictivo de la señora Patricia Benavides. Es que ahí debemos tener claro que el fact-checking es una herramienta periodística. Los periodistas no somos dueños ni del falso, ni del sello de falso, ni de verificar noticias, es verdad. Sin embargo, sí cumplimos una metodología cada vez que realizamos un chequeo. En algunos casos, revisan la información con fuentes verificadas y le dan una escala de un valor de si esto es verdadero, si esto es falso, si esto es dudoso. En el caso de lo que hicieron las instituciones públicas, es una clara defensa, como tú dices, muy escandalosa en el caso del Ministerio Público, para defender a Patricia Benavides. Entonces, esta buena intención que tuvieron algunos organismos electorales para desterrar la desinformación, en el caso del Ministerio Público, Fuerzas Armadas, Policía y muchos ministerios, se utilizó estrictamente para la defensa institucional o defensa de sus titulares, y lo que es peor, para desacreditar a periodistas, para atacar a periodistas, exponerlos. Incluso muchos de ellos
con información, con respuestas periodísticas, volvieron a ser chequeados a esta información, ¿no? Que, bueno, está mejor detallado en el informe. Y hay la lista de periodistas afectados o atacados, en el caso del Ministerio Público es larga. Estamos hablando de Marcos Cifuentes, Graciela Villasís, Paola Ugaz, hablamos también, incluso tú estás chequeado, recuerdo. Hildebrand, esos 13, La República, Infobae, en realidad la variedad de medios y periodistas que han sido chequeados por el Ministerio Público son un montón. Y hubo el caso de la periodista Graciela Villasís, donde era un toma y daca, ¿no? O sea, parecieron que el Ministerio Público salía a responderle cada tuit a la señora Villasís. Ahí pasó algo bastante particular, por decirlo de alguna manera, ¿no? Graciela Villasís, ella comparte en sus redes, en su tuit personal, su propia nota. El Ministerio Público hace el chequeo y le pone el sello de falso, diciendo, esta información es falsa. Ella, entonces, al ver que obviamente está siendo mal utilizada esta herramienta, lo que hace es responder al Ministerio Público diciendo que ante este sello de falso, yo me ratifico en mi información y aporta más datos de su investigación. ¿Y qué hace el Ministerio Público? Vuelve a chequear esta respuesta. Es como tú dices, un ida y vuelta entre una periodista y una institución pública. Que en lugar de simplemente o sacar un comunicado, no está de acuerdo, simplemente ataca a la periodista. Una herramienta, o sea, al final, una herramienta que nació con una buena intención dentro de los entes electorales terminó siendo manchada y mal usada en defensa y de una funcionaria varios. Polémica, Claro. y atacar a periodistas. Ustedes hablaron con una fuente que estuvo en este comité del Ministerio Público, ¿no? Entonces, y les contó detalles. Sí, lo que nos cuenta en el caso del Ministerio Público es cómo funcionaba la oficina de comunicaciones del Ministerio Público. Sabemos todos, a partir de todas las noticias, ¿no?, que Jaime Villanueva, al entrar como máximo asesor de Patricia Benavides, también quiere controlar la oficina de comunicaciones. Y él monitoreaba los medios que eran adversarios para ellos o los medios que reportaban estas irregularidades de Patricia Benavides. ¿Qué es lo que hace él? A partir de eso lleva un control y tiene un grupo de WhatsApp donde le tenían que reportar todas esas noticias y él simplemente pedía esta respuesta dura, ¿no? Y lo que nos dice esta fuente es que también hacían a partir los chequeos a partir de lo que él indicaba. Y esto nosotros lo podemos corroborar en las declaraciones de Jaime Villanueva, quien a partir de la Operación Valquiria, donde hay chats incluso con uno de estos testigos protegidos, donde señalaba cómo se sentían atacados, ¿no?, por algunos medios de comunicación. Claro. José Carlos, no solo el Ministerio Público, también el Congreso, también las Fuerzas Armadas, la Defensoría, algunos ministerios. Ustedes también han rastreado esta práctica o este mal uso de la herramienta del fact-checking, que es netamente periodístico, ¿no? Claro, muchas de esas instituciones en realidad lo hacen mucho en respuesta a información que se revela de ellos, ¿no? Por ejemplo, un claro ejemplo de esto es que estas instituciones solo responden en momentos de coyuntura, por decirlo. Instituciones como que son cuestionadas en contextos como las masacres que se dieron entre diciembre y enero del 2023, cuando ascendió al gobierno Dina Boluarte. Las instituciones que reaccionaron con fact-checking fueron la Policía Nacional y el Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, precisamente para tratar de desmentir o adelantarse a información que circulaba en contra de ellos. Otro de ellos es la misma presidencia o la MCM, por ejemplo, en el contexto del Rolex Gate o, por ejemplo, en las cuestionadas salidas para arreglos estéticos de la propia señora Boluarte, ¿no? Entonces, en esos momentos es que se activa su mecanismo de fact-checking. Eso demuestra también que no es un trabajo articulado, no es un trabajo metodológico, no es constante en el tiempo, sino es un mecanismo de respuesta institucional, ¿no? Incluso muy, muy vagamente, porque no hay una metodología clara, es muy reactivo, y una propia institución que usa los recursos del Estado para hacer esta comunicación, porque es personal de las mismas instituciones la que lo realiza, están usando dinero público para defenderse a ellos mismos, a los funcionarios y también a las mismas instituciones. Claro, o sea, es un uso político del fact-checking que están haciendo las instituciones públicas, ¿no? Sí. Lo de presidencia es reciente, lo de presidencia y lo de la PCM desmintiendo a la Encerrona y desmintiendo a otros periodistas es recientemente, ¿no? Sí, claro, porque como bien señala José Carlos, porque hemos hecho ese trabajo de revisión,
lo han hecho justamente para responder la ausencia de Dina Boluarte durante las protestas de los transportistas. Ella se ausentó, la encerró en Informa de que ella se habría hecho otro retoque estético y ahí reacciona la PCM diciendo, no, esto es falso a los periodistas. Pero si revisamos el histórico de cuántos chequeos, es un año anterior. Entonces, no es un trabajo que hay un equipo dedicado a verificar la información o a detectar desinformación o los fake news. No, es una respuesta dirigida porque hay un comentario que no te gusta, porque los periodistas informan de este hecho, o porque simplemente alguien señala esta información o replica esta información, entonces ahí responden. Y es un falso, un desmentido sin argumentos, porque ellos solamente ponen un tweet, 3 líneas, esto es falso, ponen el sello, pero no dan argumentos, no dan sustento, no dan pruebas que de verdad la información difundida por los periodistas es falsa. Claro, cuando el mejor sustento, en lugar de poner un sello de falso, es que la presidenta aparezca y declare a la prensa. Claro, o usar un comunicado, quizás esa es una mejor salida, ¿no? Hacer un comunicado explicando la situación, explicando el por qué desmienten esa información, ¿no? Tengo entendido que son 190 chequeos que ustedes han analizado durante 3 meses, han buscado a todas las partes, han recogido información. ¿Cómo fue el proceso? Se preguntarán, porque este programa también lo ven estudiantes de periodismo, jóvenes periodistas. ¿Cómo fue el proceso de análisis de una base de datos enorme, ¿no? Además, ustedes han hecho un esquema, una infografía muy interesante, muy interactiva, donde cada puntito te lleva al chequeo, ¿no? Y básicamente eso también es en Twitter, ha sido el principal... la principal red donde se ha difundido estos chequeos de instituciones públicas. Claro, lo que hemos hecho es primero manualmente recopilar en todas las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, incluso hemos metido a ver en TikTok, donde realizaban los chequeos de estas instituciones públicas, hacer una recopilación del histórico, ¿no? Desde cuándo han empezado. Hemos detectado quiénes hacen más chequeos, ahí hemos encontrado 16 instituciones públicas que se encargaban de hacer ese trabajo. Hemos detectado, como bien señalas, que el Twitter, o ahora X, es la red que más se utiliza para hacer los chequeos, precisamente por la inmediatez. Hemos identificado cuál ha sido el alcance de cada chequeo, y ahí hay una cosa muy curiosa que debemos señalar. Estas verificaciones o fact-checking a periodistas simplemente han tenido mayor alcance que la noticia dada. ¿Y por qué? Porque la desinformación se viraliza aún más que una noticia verdadera. Así funciona. Entonces, ha sucedido con Marcos Cifuentes cuando él informa sobre precisamente la ausencia de Dina Boluarte. Su información tuvo un determinado alcance, pero el chequeo de la PCM de falso le duplica, ¿no? Entonces, sucede. Eso es lo que sucede cuando se realizan este tipo de prácticas. Claro. Y José Carlos, ¿cómo ha sido el trabajo? ¿Cómo han ordenado la cantidad de información que ustedes han logrado recolectar a lo largo de los 3 meses? Bueno, el principal criterio ha sido separarlo por cada institución, ¿no? El trabajo más que todo ha sido difícil para recopilar los que han tenido un chequeo más constante en el tiempo, ¿no? Como hemos dicho, como se trata de coyunturas en las que responden estas instituciones, sus chequeos son muy esporádicos, como es nada más una respuesta, ¿no? En cambio, trabajo como los del Jurado Nacional de Elecciones o de la OMPE son masivos. El jurado tiene más de 70 chequeos realizados en su tiempo, el JNE tiene más de 300 distribuidos en el tipo de respuesta que ellos daban. Entonces, lo que se muestra ahí también es que estas instituciones, al no contar con una metodología, tampoco son muy constantes en el tiempo. Esta es una nueva beta para investigar, ¿no? El tema de cómo no todo a veces, o sea, acá hay recursos públicos, pero no todo es compras, corrupción, no, también hay una campaña desinformadora de parte de las instituciones públicas. Y lo segundo es, ¿ustedes qué creen? ¿Que esto se va a grabar? ¿Las instituciones públicas reaccionarán? ¿No reaccionarán? Esto definitivamente va a ser una tendencia que va a continuar. Se vienen elecciones, ahora tenemos nuevas herramientas como la inteligencia artificial, que va a fomentar mucho más desinformación y que de repente a algunas instituciones les va a servir para atacar a muchos más medios con la excusa de verificar información o desterrar la desinformación.
Así que creemos que ya, como ven, no es que es difícil, no es que esté patentado por nadie, cualquier institución lo puede utilizar. Claramente va a ser un uso y abuso de una herramienta periodística. Y una cosa que quería apuntar ahí, que tú bien ya lo dijiste, nosotros hemos pedido descargos absolutamente a todas las instituciones mencionadas en el reportaje. Muchas no nos respondieron, algunas que sí hicieron un trabajo con mucho más criterio, como el jurado y la OMPE, nos han explicado cuál ha sido su metodología. Otros prefirieron no dar ninguna respuesta, explicarlos cuál es la metodología que utilizan. Simplemente decidieron no responder, pero bueno, siempre acá estamos a la espera de conocer cuál ha sido ese trabajo que han realizado ellos. Uh-huh. José Carlos, ¿y tú también crees que esto va a crecer? O sea, la desinformación, se decía claro que era de grupos extremistas, de grupos radicales, pero claro, decir que algo es falso sin que necesariamente sea falso es de desinformación en el fondo, ¿no? Claro, es que hay que entender que las verificaciones o llamado fact-checking es una herramienta que termina teniendo mucho alcance. O sea, tener el sello de fact-checking en sí, nada más venderlo como fact-checking, ya es decir que es una información completamente verificada, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Cuando lo hacen instituciones públicas, como lo hemos comparado con los expertos a los que hemos consultado, es que ya se empieza a sesgar la información, porque lo que hace el periodismo, porque el fact-checking es una herramienta de periodismo, es verificar justamente a las fuentes oficiales. Pero ¿qué pasa cuando la información que va en contra de la fuente oficial es verificada con la misma institución? Entonces termina manchando al final la credibilidad de la misma herramienta del fact-checking, ¿no? Entonces cuando una institución, por ejemplo, el Congreso trata de verificar una información y decidir entre ellos nada más que es falso, entonces la ciudadanía empieza a desconfiar de la misma utilización del fact-checking, aun cuando se haga de manera ética. Claro, ustedes han pedido, por ejemplo, tengo entendido, a estas instituciones públicas que les muestre cuál ha sido la metodología, Claro. quiénes son los integrantes de los comités que han hecho el supuesto fact-checking. Y la respuesta ha sido Nula, nula, ¿no? O por lo menos conocer cómo está estructurado el equipo, quiénes lo conforman. Si hay periodistas de por medio que tienen cierta información o conocimiento de esta herramienta, pero no hemos recibido respuesta. Y hay un caso particular que me llamó la atención en el reportaje, es cuando entre dos instituciones Claro. se verifican mutuamente, ¿no? Sí, Entre la sí, Defensoría y Ministerio del Interior, ¿tengo entendido? Sí. Sí. ¿Qué fue lo que ha sucedido en ese caso? En lo que ha pasado recientemente con las protestas, la Defensoría, con el caso de los transportistas, ¿no? Lo que está sucediendo, se informó en todos los medios que hubo un atentado contra una combi donde aparentemente había una menor herida. Entonces la Defensoría del Pueblo lo que solicita es que se investigue, que se tomen cartas en el asunto, que es un mensaje que la Defensoría estaba en sus funciones de indicar. Algo de rutina, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El Ministerio del Interior chequea a la Defensoría del Público y dice: esto es falso, no hay ningún menor herido, no hay ningún menor fallecido, hay uno que se está recuperando y nada más, algo así dice, ¿no? Entonces, parecía más una confrontación a las instituciones más que utilizar adecuadamente la herramienta de fact-checking. Uh-huh. Sí, bueno, la verdad que a mí me parece muy interesante el reportaje, porque es innovador, yo no he visto, creo que en el extranjero hay un par de reportajes un poco en la línea, pero en el Perú es la primera vez que se investiga pues este fenómeno del fact-checking en instituciones públicas, y yo creo que no van a parar, van a seguir y porque, claro, no hay sanciones por esto, ¿no? O sea, por ahí se podría investigar un poco el tema del gasto del dinero público, la contratación de personal, si están capacitados o no están capacitados, pero por ¿quién va a sancionar a la PCM por emitir un tuit desmintiendo una información periodística? Me parece que va a ser un fenómeno, como bien dices, Lupe, que se va a profundizar y se va a expandir más para las elecciones que vienen, ¿no? Y es más, hay municipios que seguro ya van a empezar a utilizarlos, hay congresistas, por ahí he visto un par que también hacen sus propias verificaciones, ¿no? Bueno, entonces invito a todos los seguidores de Cortina de Humo, del Foco TV, que vean el reportaje que está publicado en la web del Foco. Es un informe especial, como bien ha dicho Lupe, auspiciado con el apoyo de CAPIR. Es un informe que ha tomado 3 meses, que me parece que está muy bien hecho. Es un trabajo innovador
y les pido que compartan con sus amigos, con sus familiares y nos vemos en la próxima edición de Cortina de Humo. Muchísimas gracias, Gracias, Lupe, Daniela. muchísimas gracias, José Carlos.